La entrevista de hoy. Justamente en estos momentos son ya las 8 de la mañana y ahora me da mucho gusto saludar a la escritora y periodista Evangelina Hernández. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días y gracias por tomar la llamada. Muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días al auditorio. Pues muy bien, muchísimas gracias. Pues platíquenos Encantada usted. de saludarlos desde aquí de la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Platíquenos Igualmente. usted pues tiene mucha información y ha investigado mucho, incluso pues tiene escritos que hablan sobre la trata de personas. ¿Cómo se interesa usted en este tema? Pues está publicado ahorita mi segundo libro, Sí. Tierra de Padrotes, Uh-huh. por editorial Tusquets y Planeta, que es, en ese libro cuento cómo fue mi acercamiento al tema. En el 2009, siendo reportera de reportajes especiales en el periódico El Universal, Sí. recibo una llamada en la redacción de una madre de familia pidiendo auxilio porque su hija estaba en calidad de desaparecida y pues con base en sus propias investigaciones ella había dado con que la habían captado a través de una red social que se llama Metroflog por internet y que se la habían llevado de la ciudad de Oaxaca. La trasladaron a Querétaro y de ahí a la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, donde la niña fue explotada sexualmente durante 3 años. Esa investigación me lleva justamente al pueblo de Tenancingo, que da hoy nombre al libro de Tierra de Padrotes. Y hablo de una tierra de padrotes en Tenancingo porque un porcentaje elevado de su población, una población de 10-12 mil habitantes, se dedican la madre, el padre, la abuela, las esposas, las hermanas, las tías, hasta las sobrinas y los sobrinos, los niños, a la trata de personas. Esta situación, pues usted la pone en relieve a través de este libro de Tierra de Padrotes, donde pues es interesante la investigación que usted realiza, muy interesante, porque también se apoya en investigaciones de antropólogos. ¿Qué hay de toda esta? ¿Cuál es esta información que en la que usted se apoya, que usted, Fíjese que que usted se sustenta? El fenómeno como tal, los antropólogos sociales hablan de un antes y un después, de una ruptura entre las relaciones obrero-patronales en la comunidad de Tenancingo, Tlaxcala, que está a 120 kilómetros del centro de la Ciudad de México. Y ahí había una industria textil, es una zona textilera no muy productiva en otros campos y que bueno, vivía justamente, dependía su economía de eso. Al venir esta ruptura, empiezan las primeras migraciones a la Ciudad de México. Uh-huh. Y no estamos hablando más que de 4 décadas en las que llegaron, digamos, los primeros hombres venidos de Tenancingo a la Ciudad de México. Uh-huh. Esto está documentado de que los primeros, o algunos de ellos, no todos, por respeto a todos los demás, empezaron a tener acercamiento a la zona de la Merced, en el centro de la Ciudad de México, en donde, bueno, es un corredor de explotación sexual conocido en el mundo. Y ahí mismo ellos, digamos, que aprendieron lo que ellos han dado en llamar, entre comillas, el oficio del padrote. El oficio. Ahí deténgase, por favor, Evangelina, cuando tú mencionas aprendieron, pero es que ya el grado que tienen, yo no sé si se le pueda llamar profesionalización, el grado que tienen en el manejo de estas redes es increíble, y como tú lo manifiestas en otras entrevistas, o sea, esta manera en que han aprendido, en que han sistematizado todo su proceso, es increíble. Pues al grado de que han modificado los valores de su entorno, ¿no? Uh-huh. Donde las mujeres en general han aceptado este ejercicio como natural y normal y permiten que sus parejas, sus compañeros
no solo en muchos de los casos a ellas las exploten sexualmente, sino a otras mujeres y las traigan a su comunidad y sean ellas quienes se encargan en principio de cuidarlas, de mantenerlas sometidas como en un secuestro, ¿sabe? Sí. En las víctimas ocurre algo, los padrotes han llegado a tal nivel de conocimiento de la vulnerabilidad de sus víctimas que se empeñan mucho en fracturar su estructura emocional. Ajá. Entonces, cuando las enamoran, que es, digamos, en el 70% de los casos, o las raptan, porque no podemos hablar de un secuestro, porque no piden ningún tipo de rescate por ellas, ellas son llevadas al hogar de los padres, a la casa paterna o materna de los padrotes, y ahí son sometidas a todo tipo de violencia emocional, física, sexual, verbal, en las que el padrote se esmera y su familia en hacerle sentir que ella no vale nada. Y que lo mejor que le pudo pasar es estar con ese padrote, que además es tal su benevolencia que le da el estatus de esposa, aunque nunca se casa con ella. Pero estamos hablando de mujeres muy vulnerables del sur-sureste de nuestro país y ya también de algunos otros estados del norte y del centro. Estamos hablando de personas que vienen, sí, de hogares muy disfuncionales. Es un tema que va más allá de una capa encima de la sociedad. Yo creo que es un tema que nos abarca a todas las capas de la sociedad, empezando por la familia. Evangelina, usted con esto tan documentado que tiene, pues no creo que sea la única que pueda tener esta información. Las autoridades deben también tener conocimiento. ¿Por qué no se ha hecho algo importante, una intervención importante y tratar de evitar que esto se siga presentando? Mire, en el centro de la Ciudad de México, como les decía, existe este lugar que se llama La Merced. Sí. Es un mercado muy grande. Claro. Y en torno a él hay un ejercicio del sexo servicio impresionante. Sí. Ha habido operativos de rescate y de detenciones, pero no es lo suficiente. Hay en estos operativos generaron incluso lo que ellos le llaman el efecto cucaracha, porque ahora se movieron a otros puntos de la ciudad y de los estados circunvecinos, Sí. en donde el ejercicio del sexoservicio, que es un disfraz en muchos de los casos de la explotación sexual de mujeres y adolescentes y niñas, se da a la vista de todos. Yo le puedo decir que en la primera página del libro hablo de una escena en la calle Luis Donaldo Colosio, aquí en la Ciudad de México, que está a espaldas del edificio del PRI Nacional y a una cuadra de la delegación Cuauhtémoc, del edificio de la delegación Cuauhtémoc, en donde en 2 horas o 3 horas, si usted y yo circulamos por ahí, podríamos ver el desfile de jovencitas, que son dejadas por padrotes, que son vigiladas por padrotes, por taxistas, que en los horarios en que salen los niños de la escuela, pues pasan y cruzan por ahí junto con sus madres, y se ha convertido en parte del escenario urbano, ¿no? Entonces, ni la omisión de la autoridad, la permisividad social y este malentendido discurso de que el sexoservicio es el oficio más antiguo del mundo, pues hacen de toda esta cadena de dolor de las víctimas una condena, ¿no? Pareciera que ni nadie las ve ni nadie las oye. Así es. Evangelina, consecuencias de la publicación de este libro, Tierra de Padrotes, para ti. Yo quisiera que las consecuencias fueran modificaciones a las leyes, acciones policíacas
porque el libro revela muchas cosas que no son solo mi investigación, sino como usted lo mencionaba, la investigación de antropólogos sociales que viven en la comunidad, de vecinos de la comunidad. Pero hasta hoy lo que he visto y que me tiene muy preocupada es que, por ejemplo, en el Congreso de San Luis Potosí ha eliminado el delito de trata de personas de su legislación. En lugar de endurecer las penas, lo eliminó. Lo eliminó la semana pasada. Y está pendiente en la Cámara de Diputados y en el Senado la discusión para eliminarlo también de la ley federal, porque con el argumento de que es difícil tipificar el delito, ¿no? Pero lo difícil no es una situación que decir yo no hago esto porque es muy difícil, sino al contrario, sobre todo por estos impactos sociales tan terribles que pueda tener. Efectivamente, pero yo creo que ese nos habla del nivel de insensibilidad que tenemos ante un fenómeno tan grave, porque México está en el foco rojo de la ONU como un país de tránsito, origen y destino de trata de personas. O sea, somos exportadores, importadores y consumidores de mujeres y niñas en la trata de personas, ¿no? Evangelina, finalmente, porque se nos termina el tiempo, a veces dentro de nuestra realidad no dimensionamos el problema de que estamos hablando en cuanto a trata de personas. Quien lea este libro se va a sorprender de lo que está ocurriendo en nuestro país, prácticamente en nuestras narices. Creo que sí, porque desafortunadamente es un tema que no ocupa las primeras páginas de los diarios, a nivel nacional lo digo, Sí. Es un tema que, aunque ha ido poco a poco descubriéndose y afortunadamente, como es el caso de ustedes, discutiéndose en los medios de comunicación y le llevamos la información a la ciudadanía, pues tenemos que insistir en la prevención desde los hogares, ¿no? Claro. Evangelina, pues te agradecemos que nos hayas tomado la llamada y pues será interesante leer este libro para también dimensionar el problema que tenemos en nuestro país. Y me quedé también con preguntas acerca de toda la recopilación de esta información que tú tuviste y tus experiencias, tus anécdotas y el compartir todo este trabajo de investigación. Te agradecemos tu tiempo, Evangelina, y el mayor de los éxitos. Estoy a sus órdenes. Muy buen día y buen día a la